Amén. Vamos a ponernos de pie. No sé si usted tenga alguna necesidad, tenga alguna situación, usted viviendo algo. Quiero decirte que Dios te escucha. No nada más escucha al pastor, también escucha tus oraciones. Sí, entonces, si tienes algo especial, algo que tú quieras, levanta tus manos y preséntaselo a Dios. Sí. Vamos a orar por la ofrenda y por Padre Dios. Dios, te amamos. Dios, alabamos tu nombre esta mañana. Tú eres nuestro refugio. Decía David, Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro no está en médicos, ni en partidos políticos, ni en gobiernos, ni en políticas, ni en ningún otro ser humano creado. Nuestro socorro viene de la eternidad. Nuestro socorro viene de tu presencia, Señor. Tú conoces, Dios, la necesidad de cada uno de mis hermanos. Y también conoces a aquellos que no están aquí, cuáles son las dificultades que ellos viven, Señor. También, Señor nuestro, tú conoces lo que está pasando en el ser de cada uno de ellos. Y esta mañana levantamos nuestras manos y nuestra voz, Señor Dios, para decirte que metas tus manos, Señor Dios, y que obres por amor de tu nombre, Señor Dios, en aquellos que no tienen recursos, en aquellos que pasan por enfermedad, Señor, en aquellos que pasan por circunstancias, Padre. También te pedimos, Señor nuestro, que tú bendigas la ofrenda, los pulmones, la vida de mis hermanos, y que tú bendigas tu palabra, Señor Dios, esta mañana. Habla a nuestro corazón, Dios, aunque tu palabra vaya en contra de aquello que está en nuestras vidas, Señor. No dejes de hablarnos hasta que nos veas arrastrándonos a tus pies, Señor. Te damos la gloria, te exaltamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Puede sentarse? Vamos al libro de Lucas. Vamos a estudiar el libro de Lucas, capítulo 10. Los niños pueden salir, pueden ir con su maestro. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 10. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Quiero decirte que Dios puso en nosotros todo lo que Dios creó, puso en nosotros todo aquello que es necesario para abrazarlo. Entonces, sí, es una belleza. Vamos a leer aquí la escritura. Lucas capítulo 10, del versículo 25 hasta el versículo 37. Yo voy a leerlo aquí, usted léalo en su lugar. Gloria a Jesús. Y quiero decirte que todo este pasaje es una belleza. Dios fuera injusto si no hubiera puesto en nosotros sus sustancias, sustancias de Él en nosotros. Hay muchas cosas que nunca pudiésemos hacer. Entonces Él puso en nosotros todo aquello que se necesita para hacer lo que Él dice. Pero con razón, imagínense esta parte que dice: todo lo puedo en Cristo. No dice que todo, pero todo lo que está dentro del propósito y la voluntad de Él. Porque de repente hay muchas mentalidades muy caprichosas y a veces hay muchos sueños guajiros y quieren lograr cosas que nada más están en su mente, no están en el propósito de Dios. Entonces, todo lo que está en el propósito de Dios se puede lograr. ¿Sí? Y lo que no está en el propósito de Dios, ni lo intente, porque no lo va a lograr. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. He aquí un doctor de la ley,
se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, y llevóselo al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped y dijo: cuídamelo, y todo lo que más gastare cuando yo vuelva lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Gloria a Jesús? Estábamos estudiando el domingo pasado algo que quiero que veamos. Las 3 palabras en la Biblia para hombre. Esta es una idea de lo que vamos a ver para entender todo lo que está aquí en el versículo 27, porque tiene que ver con nuestro ser. Todo nuestro ser tiene que engranar para hacer la voluntad de Dios. Sí, cuando parte de nuestro ser no engrana, nos atoramos, nos presionamos mucho y no hacemos lo que Dios quiere. Y muchas veces gastamos nuestro tiempo haciendo lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios. Sí, aquí en la Escritura vamos a encontrar algo sobre el propósito y la voluntad de Dios. Entonces, una de las primeras palabras que usa la Escritura es Adán. Adán. Sí, no voy a dar cita, nomás quiero darles una idea para que veamos lo que está aquí en la Escritura. Adán y también Ish y también Enoch. Sí, Adán tiene que ver con el cuerpo, con este cuerpo. Ish tiene que ver con el alma. Y Enoch tiene que ver con el espíritu. Entonces es cuerpo, alma y espíritu. Gloria a Jesús. Sí, y es muy interesante ver estas cosas precisamente porque estas son precisamente para darnos una idea de las sustancias que Dios utilizó para hacer al hombre. Entonces, luego un día de estos vamos a ver los significados, ¿sí?, de las sustancias que Dios utilizó para hacernos. Quiere decir que no somos cualquier cosa. Hace algún tiempo me tocó dar una clase fuera de aquí de Mazatlán sobre los dones del Espíritu Santo. Y caí en la conclusión de que si no tengo esos dones, nunca entenderé a Dios. Por ejemplo, lo que en esta clase, que es de la universidad que te voy a compartir, son los 9 dones que están en Corintios. 3 dones son de inspiración, 3 dones son de revelación y 3 dones son de poder.
Entonces, por ejemplo, los primeros tres dones que tienen con inspiración. Entonces, ¿qué es inspirar? Es inhalar. ¿Y qué voy a inhalar? El propósito, el pensamiento y la voluntad de Dios. Pero Dios creó en mi vida, en mi ser, hay una parte que se llama Neshama. Que el Neshama es una parte que Dios puso en mi ser para que pueda inhalarlo. Si el Neshama no ha sido tocado por Dios, no vas a poder inhalarlo. Por eso hay mucha gente que es muy buena para estudiar, pero es muy racional en su mente. No tiene el Neshama para inhalar el propósito de Dios. Entonces es muy interesante pues ver esto. Entonces precisamente la primera cosa que Dios utiliza, un día vamos a ver más bases bíblicas, para hacer Adán. Adán fue hecho de polvo de la tierra y polvo de la roca. Les digo esto porque ayer estuve en el panteón. Me invitó un familiar del hermano Víctor, y es uno de sus hijos, por una persona que falleció. Y fui porque ya tenía toda la semana leyendo cosas precisamente de lo que somos, qué es lo que queda en la tumba cuando una persona muere, a dónde va el alma y a dónde va el espíritu. ¿Qué pasa con una persona que muere sin Dios? ¿Sí? ¿Qué sucede con su ser? ¿Qué sucede con una persona que tiene a Jesús en su corazón cuando muere? ¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué pasó con Jesús cuando él fue colgado en la cruz? Lo que pasó con su ser. ¿Qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento y qué es lo que sucede en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Y entendí que era de Dios que fuera, precisamente porque Dios tenía algo que darme ahí en el panteón. ¿Sí? Y entonces ahorita les explico esto. Entonces la primer sustancia con lo cual Dios hizo el cuerpo humano es con polvo de la tierra y polvo de la roca. Este polvo de la roca tenía un brillo de gloria en el ser humano. Cuando el hombre cayó, ese polvo fue quitado y esa gloria fue quitada. Entonces Dios ordenó a Adán, dice que tenía que regresar al polvo de la tierra, porque de ahí fue tomado. Entonces cuando Dios le dijo al hombre que iba a regresar a través del polvo de la tierra, él todavía no salía del huerto. Entonces en los lomos de Adán estábamos todos, y todos tenemos que regresar al polvo de la tierra. Gloria a Jesús. Ahora quiero decirte, hay una cosa que es muy importante: permitirle a Dios que me haga polvo, para hacerme la cosa más sencilla. Muchas veces traigo muchas formas que no son afines al propósito, a la voluntad de Dios, y de repente pues de alguna manera Dios trabaja en mi ser para hacerme polvo. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y del polvo de donde estoy, de ahí me levantará. Entonces cuando nosotros venimos a Dios, por ejemplo en el mundo, la gente estudia para ser alguien. Todo el mundo trae su mentalidad de progresar en la vida y ser alguien y figurar, y que le pongan una estatua ahí afuera del palacio y pongan su nombre, ¿no? O de perder que salga en el debate. Entonces nosotros le luchamos para figurar, para ser alguien en el mundo. Pero si vienes a Dios, aquí venimos a hacer nada. Aquí venimos a hacer polvo. Gloria a Jesús. Y eso lo dijo en el Antiguo Testamento. Empieza a decir Dios llevando a su pueblo al camino del polvo. Gloria a Jesús. Y que es el polvo, es algo que no tiene forma. Entonces muchos de los problemas es porque estamos lidiando en nuestras formas en contra del propósito de Dios, y luego nos enojamos por que las cosas no se dan como nosotros queremos, ¿sí? Y no lo entendemos. Entonces, bienvenido al camino del polvo. Gloria a Jesús. Sí, bienvenido al lugar donde Dios va a quitarle las formas. Si es medio gruñón y medio, por ejemplo, yo tengo una hermana que toma café, té, ella dice té, con sus amigas. Y una vez me invitó a platicar con sus amigas, y estaban todas sus amigas sentadas en una mesa con una taza de té, pero con el dedo así. Y le empecé yo a hacer bromas, ¿no? Tú eres las del dedito así.
Le digo, hace días le hablé, oye hermana, ¿no has ido al té? Y hace hasta el dedo se me cayó, Fer. Entonces, si desde esa mentalidad, Dios le va a tumbar el dedito. ¿Cómo va a quitar sus formas? Sí, entonces, ¿qué es esto? Dios va a cambiar su cosmovisión y va a poner impresiones de qué es lo más importante en la vida. Entonces, el cuerpo humano fue tomado del polvo de la tierra y polvo de la roca. Hay Biblia para eso. El Ish, que tiene que ver con el alma, fue hecho con sustancia celestial. Y el Enosh es el polvo con que fue hecho el espíritu, fue hecho con sustancia espiritual. Quiero que más o menos tener una idea sobre esto, porque esto es lo que se está moviendo aquí, en lo que vamos a leer. Gloria a Jesús. Quiere decir entonces que tenemos las sustancias. Una de las cosas por las que tenemos que regresar al polvo es porque en la resurrección Dios volverá a poner ese polvo que el hombre perdió en el principio. Por eso es muy importante, hermano, es muy importante que nos vayamos en el rapto. Gloria a Jesús. Sí, ya haga maletas porque pronto nos vamos. Gloria a Jesús. No, yo no me voy, hermano, pues yo no sé, pero la cosa está está ardiendo. No nomás aquí adentro ahorita de la iglesia, en el mundo está ardiendo todo ahorita. Gloria a Jesús. Entonces fuimos hechos de estas sustancias. ¿Sí? Quiere decir entonces que el alma es muy dado a tener estos pensamientos celestiales. ¿Sí? Y tenemos pensamientos espirituales. ¿Sí? Quiero decirte que hay, por ejemplo, en cuanto a las lenguas que salvaron el Pentecostés, hubo lenguas que tiene que ver con los idiomas que se hablaron en su época. Imagínate cuántos idiomas se han hablado en la historia de la humanidad. Y en las épocas y las modificaciones de las lenguas, en el sentido de idiomas. Entonces hay un idioma que es el idioma humano, de todos los idiomas que hablamos los seres humanos o en la historia de la humanidad. Pero también hay un lenguaje celestial. Entonces el alma puede manejar un lenguaje celestial. Gloria a Jesús. Y el espíritu maneja el lenguaje espiritual. Un día vamos a ver qué es un carbón encendido. Cuando usted y yo descubramos o aprendamos más sobre lo que es un carbón encendido, porque esa es la forma como Dios, fíjese que el púlpito de Dios no es un atril como este, es un altar con carbones. Y sabes que cuando Él habla, los carbones salen. Entonces vamos a ver qué es un carbón encendido. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios puede tratar con nuestro espíritu y Él puede darnos carbones encendidos para poder lidiar en contra del diablo. Gloria a Jesús. ¿Cuánta gente ora muy bonito, pero su oración no cruza el techo de lo bonito que ora? O sea, no es qué tan bonito ore la persona, es que tenga fuego y carbones para que haga declaraciones de los decretos que ya están establecidos en el propósito y en la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Entonces no es cuán bonito, es que tenga fuego el que está haciendo declaraciones. Gloria a Jesús. Y las declaraciones son las declaraciones que están dentro del propósito y la voluntad de Dios, no lo que a mí se me ocurra. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. Entonces el cuerpo tiene que ver con el Padre, el alma tiene que ver con el Hijo y el espíritu tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, nosotros estamos condicionados para abrazar a Dios. Nada más que el pensamiento religioso nos ha permeado para darle cierta figura humana al Creador, y no es así. Quiero decirte que cuando nos reunimos para un servicio, ¿sí?, es un lugar donde se reúnen estas partes que es nuestro cuerpo, pero también se reúne nuestra alma, porque dentro de usted hay una cosa que se llama alma.
y dentro de usted hay una cosa que se llama espíritu. Y entonces tenemos estos tres aspectos o estas tres dimensiones para poder levantar nuestras manos. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo? El primer cielo tiene que ver con este cielo visible que podemos ver. El segundo cielo es el cielo celestial. Y el tercer cielo es el cielo espiritual. Bendito su nombre. Entonces, cuando entramos en adoración, cuando entramos en alabanza, cuando entramos en ese proceso, cuando te vuelves polvo, cuando quitas tus formas, cuando haces un lado tus resentimientos, cuando haces un lado tus ideas y simplemente levantas tus manos y te dispones a alabar y bendecir su nombre, estás hecho para tocar y entrar en dimensiones y aspectos de Dios. Bendito su nombre. La iglesia primitiva tenía eso, por eso había cosas sobrenaturales. Entonces vamos a ver. Dice aquí la escritura que un doctor de la ley, sí, un doctor de la ley, en el versículo 25 dice ya que un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Sí, entonces estos doctores de la ley eran los intérpretes de la Torá, eran los que de alguna manera traducían al pueblo y explicaban los primeros 5 libros que son la Torá o la Torá, que es la ley, y eran los que explicaban estos libros. Y uno de ellos, con cierta malicia en su corazón, se acerca a Jesús tentándole diciendo: maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y le dice Jesús, la primera pregunta que le hace: ¿qué está escrito en la ley? Y luego dice: ¿y cómo la lees? Gloria a Jesús. El versículo 27 dice: y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces voy a borrar esto. Y voy a poner una balanza. Sí. Quiero que veamos esto. ¿Cuántos son? ¿20 mandamientos o 10? 10. 5. Los primeros 5 mandamientos: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos primeros 5 mandamientos tienen que ver con Dios, y los otros 5 con el prójimo. Entonces, 5 mandamientos tienen que ver con Dios. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Sabe lo que es eso? La palabra yo soy en el hebreo es aní, y aní significa causa, origen. Jehová es el Yud Hei Vahei. Entonces está diciendo aní Yud Hei Vahei. Está diciendo: yo soy la causa, yo soy el origen de todas las cosas. ¿Sí? Yo soy Jehová tu Dios. Entonces este es un imperativo. Él está diciendo: yo soy tu Dios. Y los otros 5 tienen que ver, para no meternos en problemas, con el prójimo. No robarás, no cometerás adulterio y todas estas cosas tienen que ver con estos 5. Entonces los primeros 5 tienen que ver con Dios, y los otros 5 tienen que ver con tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Ese que te cae gordo, ese que lo ves y hasta le pichas un refresco. Ese es tu prójimo. Tu prójimo es tu vecino, ese que no me está esperando ese que está esperando que eches un papelito para irte a pegar de gritos. Bendiga a Dios por esos vecinos que te culpa de todo y toda esa neurosis te la avienta. Ese es tu prójimo. Gloria a Dios. ¿Tiene algún vecino así? ¿O usted es un vecino de esa?
Entonces los primeros 5 tienen que ver con Dios y los otros 5 tienen que ver con la criatura o con el prójimo. Ahora, voy a borrar esto. Bueno, dice el versículo 27, dice: y respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios. Esta palabra Señor es curios, y curios significa dueño, amo. En una de las clases que hace tiempo damos aquí en la iglesia, aprendimos algo sobre cómo está estructurado el reino de las tinieblas y cómo está estructurado el reino de Dios. Entonces, dentro del reino de las tinieblas es Lucifer, el príncipe de las tinieblas. Y en los tiempos en la escritura está catalogado por diferentes grupos políticos como los fariseos, los esenios, todos estos grupos en la época de Jesús eran de alguna manera grupos que tenían que ver con el reino de las tinieblas. Los herodianos, los escribas, los fariseos, todos estos grupos tenían ciertos perfiles y era una forma de oprimir al pueblo. Entonces, también dentro del reino de Dios hay un rey. ¿Sí? Entonces, para entender esta escritura tenemos que entender cómo implica o cómo funciona una monarquía. Una de las cosas por las cuales nosotros batallamos para tener una interpretación más clara de esto es que nosotros estamos bajo el contexto de lo que es el capitalismo. Y el capitalismo, dice un escritor, que es lo peor que le pudo haber pasado a la tierra, porque está depredando los ecosistemas por la cuestión de producción. Porque dentro del capitalismo, si tienes, vales. Si no tienes, no vales. Si quieres aprender algo sobre ello, hay un libro de Eric Fromm que se llama Ser y Tener. Entonces dice: tengo y luego existo. Y no es así. O sea, esto no funciona así. En el reino de Dios usted es importante, las cosas no. En el reino de Dios las cosas fueron puestas al servicio de la vida, no la vida al servicio de las cosas. O sea, tú eres importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo me acuerdo de mi casa que mi mamá tenía una vitrina, y en la vitrina tenía unos platos muy bonitos y unos vasos de vidrio muy elegantes. Y esos vasos estuvieron mucho tiempo ahí, esos platos, hasta que un día llegó muy tomado mi papá, hizo un quebradero porque se cayó y se cayó todo. Y nunca nos dio agua en un vaso de esos. Siempre nos daba agua en vasos todos tallados, en vasos viejos, pero ahí tenía sus vasos. Gloria a Dios. Entonces, de repente, en la cuestión de la percepción de lo que es el pensamiento del sistema del capitalismo, por lo regular siempre se valora por lo que la gente tiene, no por quién es. ¿Sí? En el reino de Dios las cosas se valoran por quién es, no por lo que tiene. Gloria a Jesús. Entonces, la palabra curios significa señor. Entonces no puedes tú llegar a donde está el rey si antes no pasas por el señorío. ¿Sí? Entonces, para llegar a donde está el rey, tienes que sacar una audiencia. Para que tengas audiencia y puedas de alguna manera negociar con el rey. Entonces, en las monarquías estaba el rey y luego estaba el señorío. ¿Sí? Entonces, en la mentalidad del reino de Dios, nosotros somos dueños de nada, todo le pertenece a Él, somos simplemente servidores. ¿Servidores de qué? Del Señor, pero nada nos pertenece. En este contexto de la escritura, cuando dice amarás al Señor, es muy interesante precisamente esta palabra amarás, porque tiene que ver precisamente con una parte de nuestro ser que tiene que ver con la mente amadora, con una parte de nuestro corazón, una parte de nuestro ser, ¿sí?, que decide amar o decide odiar. O sea, hay una parte de nuestro ser que decide, porque ahorita vamos a ver un análisis precisamente de lo que está haciendo el samaritano. Entonces, Jesús dijo: ¿por qué me dices Señor si no haces lo que te digo? Y Señor significa dueño, significa amo. Está diciendo:
También dice, y muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartados de mí, hacedores del mal, nunca los conocí. Quiere decir que tenemos que aprender precisamente esta cuestión de lo que es el curio, de lo que es el Señor, porque precisamente tenemos que entender que Él es el dueño de todo, hasta de tus problemas. Es que mi enfermedad no me lo permite. ¿Por qué estás enfermo? Entonces, ni la enfermedad que tienes es tuya. ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte de la escritura, sí, es interesante que entendamos precisamente esta cuestión del Señor, que es el curios, porque en una monarquía el rey es el dueño de todo. Y el reino de Dios es una monarquía, y todo lo que tenemos no nos pertenece, somos simples administradores de las cosas del rey. Y el rey tiene derecho legal a llevarse a las cosas a la hora que él quiera. Entonces no es nada más decir Señor, ¿sí? Porque de repente empiezan a suceder cosas, empieza a perder las cosas. Otra parte en la escritura, cuando el Señor iba a comer la Pascua, le dijo a los discípulos, vayan a tal parte. Allá en tal parte van a encontrar una asna atada y un pollino, desatadlo y traedlo. Y si el dueño les pregunta algo, díganle, al Señor le es menester. Entonces fueron a traer el asno, y cuando lo estaban desatando, llegó el dueño. Hey, ¿dónde me llevas? Y ellos le dijeron, al Señor le es menester, llévatelo. O sea, eso está diciendo ahí. Sí. Entonces tenemos que decidir que Él es el dueño de todo lo que tengo. Una de las cosas que yo aprendí en una clase de psicología pastoral es que me di cuenta que la percepción del ministerio que yo había absorbido me estaba dañando, porque en la percepción antigua a mí me construyeron para pensar que como pastor soy el dueño, aún sin pensarlo, así siente uno. Entonces uno sufre mucho cuando la gente se va. Entonces la percepción del ministerio que yo había aprendido me estaba dañando. Cuando aprendí sobre el reino, entendí que nada me pertenece, que yo no soy dueño de nadie, que soy un simple colaborador de las cosas de Dios, y que Él es el dueño de todo. Yo no soy dueño de ninguna persona. Las personas tienen que decidir y tienen que ser tratadas como personas, y les tiene que respetar su libre albedrío, y tienen que tomar sus propias decisiones. Pero cuando uno es construido para pensar en determinada forma, uno se enferma. Entonces hay gente que no lo supera y tiene un ministerio de mucha frustración. Inclusive estábamos leyendo algunas cosas sobre pastores que se han suicidado. Imagínate, se han suicidado por el exceso de trabajo en el ministerio. Entonces cuando uno entra en este ámbito del señorío, uno se da cuenta que Él es el dueño de todo y que nada me pertenece, y que todo lo que tengo, todo lo que soy, le pertenece a Él. ¿Sí? Entonces está diciendo amarás. Entonces es la mente amadora. ¿De veras amas en lo hondo de tu ser que Él sea el dueño de todo lo que tienes? Entonces, ¿por qué me enojo cuando las cosas no funcionan en el patrón que yo he establecido? ¿Sí? O sea, hay gente que no lo supera. Y está diciendo aquí amarás. Entonces hay una parte de nuestro ser que fue hecha para amar. Y esto, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y no se refiere a este órgano, se refiere al vientre. Quiere decir entonces, la mañana Abraham estaba dando una clase sobre los gemidos del vientre, sobre el gemir, que es poderosa ese nivel y ese aspecto de las oraciones.
no están puestas en el entendimiento humano, porque la gente malinterpreta y de alguna manera menosprecia lo que es poderoso en Dios. Y hay muchas citas bíblicas para ver profetas que gimieron para que el propósito de la voluntad de Dios se llevara a cabo. Y quiero decirte que hay cosas que no van a suceder si no tienes ese ámbito y ese nivel profundo del gemir para que el propósito de Dios sea abierto y porque la voluntad de Dios se lleve a cabo. Gloria a Jesús. Entonces quiero decirte que el gemido, los dolores de parto y un montón de circunstancias que tienen que ver con la oración no son un relleno. Estos niveles y estos aspectos de la oración son para que se lleve a cabo el propósito de Dios. Y esto fue legado a la iglesia. Esto está legado precisamente para que la iglesia gima, para que la iglesia tenga todos estos niveles profundos de la oración, para que el propósito y la voluntad de Dios se lleve a cabo. Bendito su nombre. ¿Sabes por qué no suceden muchas cosas? Porque mucha gente guarda el protocolo, guarda esto o aquello y no se mete en lo profundo de Dios, porque todos estos aspectos y niveles de la oración van en contra del razonamiento humano, van en contra de los cuestionamientos humanos. Esto tiene que ver con lo alto, dice el apóstol Pablo a los romanos, con gemidos indecibles. Indecible significa que no tienen traducción. No tienen traducción en el aspecto humano, pero sí tienen traducción en el reino de Dios. Sí hacen eco en el propósito de Dios. Bendito su santo nombre. Dice que Él escudriña, que Él toca, que donde tú eres débil, Él te ayuda. Bendito su santo nombre. A lo mejor tú no sabes qué camino tomar, tú no sabes qué decisión tomar, tú no sabes con qué circunstancias estás lidiando o en qué está pasando. Bendito su nombre. A lo mejor no tienes la luz y el entendimiento alto de tal forma que puedas entender el propósito y la voluntad de Dios, pero cuando empiezas a gemir y permites que el Espíritu Santo haga esto dentro de tu vida, entonces el propósito y el cielo se abren para que puedas entender la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, no están de relleno. Entonces, cuando dice todo tu corazón, es cuando Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Qué es el vientre? Es una parte de aquí. Sí, por eso cuando mucha gente recibe la doctrina del Espíritu Santo, un tiempo le da por estar vomitando y empiezan como que y corren al baño. Está bien, porque Dios empieza a limpiar el vientre que va a utilizar para interceder. Dios empieza a sacar toda la basura, la iniquidad, todo aquello que de alguna manera sucedió, para limpiar un vientre para que pueda cumplir o hacer aquello por lo que fue creado. Entonces dice: con todo tu corazón y con toda tu alma. Algunos dicen que el alma está en el cerebro. Sí, y hay diferentes palabras para alma. Por ejemplo, el nediva, el nefesh y el neshama. Sí, o sea, saber sobre estas cosas nos ubica. Por ejemplo, el nediva es el alma que está en la voluntad. Mucha gente tiene atado su nediva, por eso le cuesta mucho darle a Dios. Pero cuando la gente es liberada en su nediva, le da a Dios lo que siempre ha sido de él. Y luego el nefesh es el alma que está en el cuerpo. Es una inteligencia que de alguna manera tiene un control sobre todo el organismo. Por ejemplo, si yo me hago una cortada, yo necesito pensar: voy a mandar 50,000 glóbulos rojos para que hagan una defensa y me guarden la infección. No, ya hay una alma diseñada para hacer este trabajo. Automáticamente solo hace las cosas porque ya fue diseñada para esto. Por ejemplo, el nefesh tiene que ver con los movimientos del cuerpo. ¿Quién ha estado enojado y no tiene un control de su cuerpo y golpea a alguien? Y al rato ahí sí le pegué, o sea, pero no tiene el control de una reacción y golpea. O sea, el nefesh tiene el control de esas cosas. Por ejemplo, ¿sabe por qué los boxeadores y muchas gentes que practican el golpear y todo son buenos en el cuanto a golpear gente? Porque tienen su nefesh enojado. Sí, entonces una gente que tiene su nefesh enojado agrede y golpea físicamente. Muchos le llaman violencia intrafamiliar, pero es una parte dañada en su ser que necesita ser redimida por la sangre del Cordero. El nefesh fue el alma una de las almas que escogieron pecar en el huerto. Entonces el nefesh tomó el control.
Y luego el neshama es el alma que te da la capacidad de inhalar el propósito y la voluntad de Dios. Entonces tiene su trabajo. Entonces aquí dice el alma. Y luego dice, bueno, aquí se está moviendo. Dice el alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo está eso? ¿Cómo podría yo medir fuerzas para adorar a Dios? Entonces si traigo aquí un medidor y empiezo a jalar, empieza 20, 30, 40, 50. No. Mire, cuando su alma nefesh es tocada por Dios. Por ejemplo, cuando Dios te toca, tú no necesitas a través del cerebro ordenarle a tus manos que se levanten. Solas se levantan. Cuando Dios te quebranta, tú no necesitas decirle a tu cuerpo, me voy a hincar. Solo se hinca. O sea, es muy importante entender cómo trabaja esto. Sí. Por ejemplo, de repente está la alabanza terrible y te dan ganas de correr, no te detengas. O sea, porque tu ser está vivo y fue hecho para bendecir a Dios. No lo reprimas. A mí no me pone mal que usted corra, que usted brinque y salte y grite y haga todo lo de la hora de la alabanza, porque para eso fue creado. Entonces, cuando una persona entra en manifestaciones y empieza a hacer las manos así, no se está autoordenando, es un nefesh que está en conexión con Dios y está utilizando las fuerzas para alabar y bendecir el nombre del Señor. Entonces está diciendo con todas tus fuerzas. ¿Alguna vez te has metido a la alabanza y has quedado en el suelo, caído ahí, sin poderte mover, porque todas tus fuerzas las utilizaste para alabar y glorificar el nombre del Señor? ¿Alguna vez te has quedado tan cansado, tan agotado de utilizar todo lo que eres para alabar el nombre del Señor? Eso está diciendo ahí, gloria a su santo nombre. Eso está diciendo ahí, con todas tus fuerzas, con toda tu capacidad, con todo lo que tú tienes, hazlo para la gloria del Rey, porque para eso fuiste creado. Bendito su santo nombre. Y quiero decirte que se necesita entender el lenguaje corporal, porque a veces entendiendo el lenguaje corporal hay quien cumple las formas pero no lo hace de corazón. Entonces esto de las manifestaciones no es para estar apantallando a nadie, no es para que digan mira qué espiritual es el hermano. Oh, mira cómo se mete cuando esto es particular, esto es entre Dios y tú, bendito su santo nombre. Por otro lado, el lenguaje corporal de las manifestaciones tiene que ver con el propósito de la voluntad de Dios y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Hay mucho sobre ello. Entonces, con todas tus fuerzas y en todo tu entendimiento. Entonces, dice, amarás, 1, al Señor tu Dios de todo tu corazón, 2, alma, 3, fuerzas, 4, entendimiento, 5. Es esto. Entonces, no se trata de hacer pucheros a la hora de la alabanza. Gracias por la tele que me diste, Señor. Estoy muy agradecido porque ahí veo las novelas y ahí veo, Señor, los balazos, las trompadas y veo, Señor Dios. No. O sea, en un lenguaje corporal que tú no entiendes, los engranes de tu ser coordinan para hacer algo para su creador, bendito su nombre. Si alguien se burla de ti, si alguien te malinterpreta, no le hagas caso, porque no lo estás haciendo para él, lo estás haciendo para el que te creó y para quien te dio el ser, bendito su nombre, gloria a su santo nombre. Y vamos a ver cómo esto es en lo espiritual y cómo el buen samaritano lo hace en la obra de Dios. Entonces dice, haz esto y vivirás. Esa palabra vivirás significa
compartir tu existencia. Quiere decir entonces que Dios me dio una vida para que la comparta con Él. Entonces, cuando te metes en la alabanza sin formas y simplemente permites que el poder y la voluntad de Dios se mueva en tu ser para que Él haga en tu propia vida lo que Él quiere hacer, bendito su nombre. ¿Tú crees, hermano, que esto no estaba sucediendo con el rey David? Cuando el rey David vio el arca regresar, ¿sabes lo que sucedió con su mente amadora? ¿Sabes lo que pasó dentro de él? ¿Sabes lo que sucedió? El rey David sabía muchas cosas que nosotros no sabemos. El rey David se da cuenta que el carro de Dios, el carro de fuego, está regresando a su pueblo. Él sabía que Dios se había ido, que Dios ya no estaba ahí, bendito su nombre. Y cuando él se da cuenta que el carro de Dios, el arca del pacto, regresa, bendito su santo nombre, luego su nefesh en su interior empezó a moverse. Él no dijo voy a danzar para la gloria de Dios. Algo sucedió en su vida y su nefesh empezó a moverse dentro de él, de tal forma que corre alrededor del carro de fuego y del arca del pacto para alabar y bendecir el gobierno de Dios, bendito su santo nombre. Él no estaba quedando bien con el pueblo, él no estaba quedando bien con nadie. Él no tenía un propósito de exaltarse a sí mismo. Su mente amadora está viendo que el carro de fuego, el propósito de Dios, el gobierno de Dios había regresado a su vida. Sí, hermano, estudiar esto es gloria a Jesús, que mis ojos no sean quitados de Dios. Entonces, cuando el rey David empieza a danzar, dice la escritura, le llama que alabó a Dios o a Jehová. Y esta palabra alabó es halal. Y halal significa hacer un show, hacer el ridículo. Y entonces estaba Mical ahí arriba, quién sabe dónde viendo, y dice: viejo ridículo, no le da vergüenza, faldillo. ¿Y qué dijo el rey David? Ay, mi amor, perdóname, no. Y aún me haré más vil por causa de Jehová, bendito su nombre. Entonces, sí, el rey, ¿y quién era el rey? Era la máxima autoridad de Israel en su época. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Lo que impide que haga esto es mi orgullo y mis formas. Pues dígale a esa Mical, porque Mical se volvió estéril. Y que hay gente que está estéril, no tiene nada que darle a Dios. Dice: haz esto y vivirás. En otras palabras, haz todo esto y vas a compartir tu existencia con tu Creador. Wow. O sea, compartir lo que soy con Él. Que Él me llena mis vacíos, Él toca mi ser, Él me mueve de tal forma que lo alabe y lo glorifique. Por eso entre nosotros y Dios nada tiene que ver el vecino ni el diablo. Como lo dice más abajo. Y respondiendo dice: mas queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de otro lado. Mas
viéndole, fue movido a misericordia. Fíjese que quiero testificarle algo que pasó ayer. Esto yo lo había escuchado de hermanas hace algunos años allá en México. Sí necesita uno saber los diferentes. Tengas el pan en el tiempo que yo venga de vuelta a bendecir tu nombre. Gloria a Jesús. Y las hermanas testificaban sobre ello, como era el copastor, me platicaban. Entonces ayer fui al panteón y a orar por unas personas ahí, y se fue Ananí conmigo. Y ya platicando yo cosas con Ananí, llegamos allá a la tumba y estuvieron los muchachos ahí todo, y oramos y estuvimos orando ahí y platicando cosas. Entonces Ananí iba con una amiga. Muchas ganas de llorar y de gritar y de gemir, pero no podía porque venía arriba del camión. ¿Y qué? Porque es que venía oyendo la canción esa que dice: me ha lavado con su sangre carnesí, este canto, y empezó a pasar eso y me daba vergüenza que la gente me viera llorar y necesito ir a la iglesia. Y gloria a Jesús. Quiero decirte que esto funciona y esto sucede si nos metemos con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero decirte que el Espíritu de Dios arrebata. Por ejemplo, cómo fue arrebatado Felipe cuando fue a compartirle en el desierto aquel etíope. Gloria a Jesús. No, si tú eres honesto con Dios, no pienses que Dios no puede arrebatarte en algún lugar en tu casa y caer una ráfaga del fuego del Espíritu de Dios para tocarte y que de repente te dé un quebrantamiento profundo y tu vientre quiera gemir, que tu interior quiera levantar sus manos y que empieces a sentir tú como mujer este tipo de sensación del dolor de parto. Si dice el apóstol Pablo: por cuanto vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Gloria a Jesús. Entonces se necesitan estos niveles de oración de tal forma que la verdad que está escondida en alguna dimensión en Dios sea abierta por el poder de la oración. Gloria a Jesús. Por eso la gente se enfada, por eso la gente deja de caminar, porque no alcanza o no entra a esos niveles, porque no le da la libertad al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios comience a moverse en su propio ser y ponga la oración adecuada de tal forma que el cielo se abra. Bendito su nombre. Mira, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el nivel de oración que Jesús está haciendo es un nivel muy profundo que Él hace de tal forma que el cielo se abre y se escucha la voz del Padre. Bendito su nombre. Y dice Jesús: mayores cosas, en otra parte más adelante dice: mayores cosas que estas harán por cuanto yo voy al Padre. Bendito su santo nombre. El Espíritu Santo que estaba en Jesús es el mismo Espíritu Santo
que está en nosotros. Gloria a Jesús. Y si usted le da el derecho legal, si usted lo llama Señor, si usted le da autoridad sobre su vida, si usted lo deja que Él se mueva, bendito es su nombre, eso va a hacer en usted la oración correcta para que el cielo se abra y escuche Dios. Bendito su nombre, bendito su nombre. Gloria a Jesús. Entonces, mire, esto no es muy aceptado en muchas gentes porque no están educadas para esto. Hay gente que se avergüenza por lo que el Espíritu Santo hace, pero hay gente que se va a los extremos. Aquí no se trata de irse a los extremos. Voy a decirte, cuando uno entra en manifestaciones no pierde la conciencia, no tiene por qué dejarse caer. Si te tumba el Espíritu está bien, levántate, pero no le haga como que está desmayado. Eso no, yo sé lo que es eso. Vuélvase y siga a alabar y a bendecir el nombre del Señor, y trate de no golpear o agredir a nadie, porque el Espíritu de Dios no hace eso. Pero quiero decirte que es ese tipo de cosas. Por ejemplo, imagínate el nivel de oración que Jesús está haciendo en el huerto cuando es pasada la copa de la muerte, y el nivel tan profundo de intercesión que Él tiene, y era tanta la presión que empieza a salirle sangre por los poros. ¿Quieres que el cielo se abra? ¿Quieres que la eternidad se abra? No se va a abrir, porque esos son los principios para que la eternidad se abra. Dios fuera injusto si no hubiera puesto en mi ser las sustancias celestiales y espirituales para que mi cuerpo pueda expresar a través del Espíritu de Dios el poder que se utiliza para que el cielo se abra. Tenemos al Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Por qué crees que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñenos a orar? ¿Por qué crees que no les enseñó a orar? Porque no era el ministerio de Él, es ministerio del Espíritu Santo. Jesús fue colgado en la cruz. ¿Por qué el Espíritu Santo no? Porque el ministerio de ser colgado en la cruz no era hacia el Espíritu Santo, era para el Verbo. Entonces el Espíritu Santo sí tiene el ministerio de la intercesión, de las manifestaciones, de las lenguas y de todo esto que hace. Benditos, hay gentes que dicen que no. Mis respetos. Esa es una de las blasfemias en contra del Espíritu Santo, es el menosprecio a lo que Él hace. Bendito su nombre. Pero dile a Dios: yo no lo entiendo, no lo comprendo, pero necesito que abras mi entendimiento de tal forma que yo pueda entenderlo, porque si eso me va a acercar a ti, si eso va a abrir la gloria a mi favor, si eso va a abrir el mar para que yo cruce, entonces, Señor Dios, abre mi entendimiento de tal forma que yo pueda entender en mi mente espiritual, a través de tu Espíritu Santo, el poder que hay detrás de todo esto. Imagínate, no recuerdo la palabra en el hebreo que Jesús usó cuando fue al Jordán para ser bautizado. Y Palal se llama. Esta oración Palal la hizo Elías, por eso bajó el carro de fuego. Entonces orar no es venir a hacer o estar haciendo ruido y molestar al otro. Orar no es estar rezando o estar repitiendo cosas de memoria. Orar es decirle a Dios: vengo vacío, yo no sé cómo entrar ni cómo salir, yo no qué sé decirte esta mañana, yo no sé cómo acercarme a ti, pero hay alguien que es tu Espíritu Santo, que Él sí puede poner en mi ser la actitud y el camino para que yo pueda tocar y palpar tu presencia, Señor. No vengo a ver las fallas del pastor ni las fallas de los hermanos. Vengo, Señor Dios, porque quiero que mis manos espirituales toquen tu trono, Señor, toquen tu presencia, para irme con un profundo sentimiento de plenitud y estar satisfecho de tu presencia en mi propia vida, Señor. Hermano, cuando te llenas de eso, no tienes tiempo para estar enojado ni estar criticando. Luego dice más abajo, entonces dice, mas un samaritano que transitaba viéndole fue movido a misericordia. O sea, misericordia es el vientre interno, ¿sí? Se le movió por dentro.
Y llegando, vendó sus heridas y le echó aceite y vino. Ahora, este samaritano venía de Jerusalén. ¿Qué andaba haciendo en Jerusalén? En esta época los judíos iban a alabar a Dios. Eso andaba haciendo allá en Jerusalén. Cuando él viene de Jerusalén, el Padre le pone a la persona que él va a ayudar. Nosotros nos casamos ayudando a la gente incorrecta, no al que Dios quiere que ayude. Y cuando ayudamos a la gente incorrecta nos cansan, porque a veces le hago al bondadoso, al bueno, pongo mi cara de San Martín de Porres y al rato no me la acabo y quiero colgarlo de las orejas. Entonces hay mucho de eso. Ayuda al que sea, ayúdelos. No es que digo al hermano que no ayude. Estamos viendo aquí este caso en la escritura. Entonces dice, si él venía de Jerusalén, él traía del templo, él traía aceite. ¿Dónde tomó ese aceite? Cuando estaba adorando. Fue lleno de aceite. ¿Conoce los 5 ingredientes con lo que fue hecho el aceite? La mirra, la canela. ¿Qué es la mirra? Humildad. Hay gente bien viva que ya nos tiene calculados. Como saben que somos hermanos, saben que tenemos que portarnos bien. Y luego nos quieren ver la cara. No, nomás a mí me pasa eso. Nos tienen bien calculados. Hace días fui con unos pastores a un desayuno y uno de los personas que trabajan en el restaurante, platicando con otra persona, dice: ¿por qué no va a la iglesia?, le dice un hermano. Es que son bien hipócritas, dijo el que estaba ahí. Y yo volteé a ver al hermano y se me queda viendo y le digo: bienvenido, por eso estamos ahí, porque si no ya nos hubiéramos ido con el Señor. Pero empezó a echarte un repertorio de amargura, hablando de todo mundo. Y calculador, porque sabe que uno tiene que portarse bien y tiene que seguir el rollo fingiendo que uno es bueno. Y dije: ahorita le voy a sacar el tapón, que al cabo yo no soy su pastor. Pues luego lo que usted dice yo lo escucho muy hueco, más lo llevo así como de resentimiento y de veneno y de pus. No. Sí, no. Sí, la iglesia hay mucha gente que no es honesta, pero hay gente muy derecha que camina con Dios, por eso sigue la iglesia aquí. No, pero pues, se enojó. Entonces, ¿cuánta gente nada más nos calcula? Sí, a mí ya en México me robaron una feria por hacerle al bueno. Entonces sí hay que preguntarle a Dios. Y si usted tiene una relación profunda con Dios, Dios le va a mostrar. Porque hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que de alguna manera utiliza y te quiere ver el rostro de hermano y uno tiene que fingir y lo cansan. ¿No te ha cansado a ti alguna persona? Uy, oye, hermano. Entonces, pero hay que ayudar. Entonces él traía aceite, traía mirra, traía canela, traía todos estos ingredientes, cálamo. Quiere decir entonces que en el tiempo de adoración que él tuvo con Dios, él se llenó de ese aceite. A eso venimos, a bendecir su nombre, para irme lleno de aceite. Y si me voy lleno de aceite, me voy lleno de su nombre. Y entonces su nombre me va a dar la capacidad de ayudar,
dentro del propósito y la voluntad de Dios, y no me voy a cansar. Y luego traía vino. Vino. No traía licor, traía vino. Y el vino es un tipo del gozo. ¿Y sabes cuál es la fórmula del gozo? Es una mezcla de dolor dentro del propósito y la voluntad de Dios y amor. Esta química del gozo es dolor dentro del propósito y la voluntad de Dios y el amor. Entonces este dolor y este amor hacen una química que se llama gozo. El dolor fue puesto en el hombre para que regresara a Dios. Con dolor comerás todos los días. Entonces habría que hacer un análisis del dolor dentro del propósito y la voluntad de Dios. El sufrimiento es la interpretación del dolor, pero el dolor es psicogénito, dicen, y hay que saberlo trabajar. Entonces Jesús dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Quiere decir entonces que Jesús cargó el dolor y nos amó, que cargó con gozo la cruz en sus espaldas. Dice una terapia sobre el dolor: todo amor que no tiene un poco de dolor está condenado a morir. Dice este terapeuta: el hombre es un aprendiz, su maestro es el dolor. Y tenemos que aprender a manejar. Hay terapias para manejar el dolor. Entonces olvídate que es merengue las cosas de Dios. Hoy, cuando llegue Dios me va a dar una varita con una estrellita y siéntate bien y la gente va a cambiar. No, hay dolor que viene dentro de la voluntad de Dios, con un propósito, y debe haber un equilibrio entre dolor y amor, y Dios lo tiene. Quiere decir que entonces este samaritano llevaba vino, era una persona trabajada, y una vez que él venda las heridas del que había sido herido, se bajó. Yo no sé si fue un asno o un caballo. Se bajó. A ver, ven. Bueno, te puedes sentar ahí en el suelo como que estás golpeado, como que te pegaron una calentada los cholos de ahí en el suelo.
para llevar a cabo el propósito de la voluntad de Dios y lo que Él tiene para nosotros. Gloria a Jesús. Quiere decir entonces que lo que Dios hizo en mí está involucrado en su plan maestro. Quiere decir entonces, hermano, que no es cualquier cosa lo que nosotros somos, que no es cualquier cosa lo que estás haciendo. Gloria a Dios. Estaba leyendo cómo Luz desanima la mente para seguir caminando con Dios y cómo de alguna manera el dragón transforma la mentira en la verdad en mentira, y cómo el diablo viene y te acusa y empieza a hablarte mal de Dios, pero cómo trabaja estas partes del ser de tal forma que convencen y agotan y uno pierde la visión de quién es Dios. Gloria a Jesús. Pero quiero decirte que cuando uno hace corazón, Dios le dijo a este doctor de la ley: ¿cómo lees las escrituras? Estás conectado con el Dios Todopoderoso, tu nechama está haciendo su trabajo, tu voluntad está de alguna manera conectada con el propósito de Dios, tu ser de alguna manera engrana y está en armonía con el plan maestro de Dios. Gloria a Jesús. Si estás en armonía, si tienes la intención profunda de alabar y bendecir su nombre, si estás haciendo las cosas como tienen que ser, entonces va a haber aceite, va a haber vino, va a haber gozo en tu propia vida para que sigas adelante con Dios. Gloria a su nombre, bendito su santo nombre. Bendito su nombre. Quiere decir entonces que cuando el Señor viene y trabaja en mi propio ser, cuando Él de alguna manera viene y me hinche de su presencia y me llena de su bálsamo y toca mi mente y toca mi corazón, algo sucede dentro de nosotros, algo pasa con estas partes de mi vida, algo pasa con esta cosa llamada nechama. Entonces el nechama se conecta con Dios y puedes escuchar el susurro y la voz de Dios. Puedes escuchar, dice la escritura: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esa palabra voz es rema, y rema significa susurro, y puedes escuchar el susurro del propósito de Dios hablando a tu oído, diciéndote: no te desanimes, sigue adelante, hay un propósito en la circunstancia que está sucediendo. No pongas tus ojos en las cosas temporales, no pongas tus ojos en los errores humanos, pon tus ojos en la voluntad de Dios, pon tus ojos en el propósito de Dios, pon tus ojos en lo eterno, bendito su santo nombre, pon tus ojos en lo que Dios ha dado. Deja que el aceite de su nombre, de su presencia en tu propia vida, deja que la mirra de lo alto venga, invada tu propio ser, de tal forma que tengas la humildad suficiente para pararte dentro y frente al propósito de Dios y decirle: Dios, ya hice esto, ya hice aquello, fallé en esto, fallé en aquello, estoy intentando hacer esto, Señor, pero voy a seguir adelante. No importa cuántas veces tropiece, no importa cuántas veces de alguna manera me caiga, me voy a levantar, voy a seguir adelante, porque hay aceite suficiente, hay mirra suficiente, hay amor suficiente, hay fragancia suficiente, hay vino suficiente, de tal forma que yo pueda correr, de tal forma que yo pueda caminar. Y esto lo voy a hacer alabando tu nombre, esto lo voy a hacer bendiciendo tu nombre. No le voy a dar espacio al diablo, no le voy a dar espacio al chisme, no voy a escuchar al dragón no voy a escuchar la voz del diablo difamando tu naturaleza y hablando mal en contra de las cosas tuyas. No voy a dejarme apagar, voy a levantar mis manos, voy a cerrar mis ojos a la voz de las tinieblas y voy a permitir que el aceite de tu presencia corra por mi ser, de tal forma que engrane contigo. Bendito a su nombre, gloria a su nombre. Sí. Jesús vivió todo esto, por eso Él venció al diablo. Y estamos en un tiempo, en un sentido difícil y en otro sentido muy especial, porque dice la escritura que cuando abundó el pecado, sobrepujó la gracia. Le digo esto porque le comparto. Le decía a Nani, platicando con ella por lo que le pasó, le digo: mira, Nani, no creas que soy Superman. Ya varias veces intenté dejar este negocio de chamba de las cosas de Dios y dedicarme a otra cosa. Sí, y un tiempo me fui a la pesca y me fui acomodando hasta que Dios me sacó de ahí. Sí, pero cuando andaba ya pescando,
sentía una sensación aquí y me sentía muy mal, porque pensaba dentro de mí, no estoy haciendo aquello para lo cual fui creado, no estoy haciendo aquello para lo cual fui llamado. Estoy malinterpretando a Dios porque estoy pensando que Dios no puede resolver mis problemas económicos y Él no puede sacarme adelante. Me di cuenta que era el diablo el que había estado susurrándome. Le digo, ¿sabes qué, Dios? Si tienes que sacarme y arrancarme de ese lugar y llevarme de vuelta para levantar tu nombre, ayúdame, Señor Dios. Y quiero decirte que todos pasamos por esto. ¿No has dicho tú alguna vez en tu mente que no has querido tirar el arpa? Como el diablo una vez llegó ahí al cielo. Llegó el diablo al cielo y se quita los cuernos. Tiró la cola. ¿Qué traes, diablo?, le dice Dios. Ya estoy enfadado. ¿De qué? Estos humanos de todo me echan la culpa. Son ellos los que andan ahí hablando y haciendo y deshaciendo. Dicen que soy yo. ¿Alguna vez has querido tirar el arpa? ¿O ya la tiraste? Llénate de fuego. Estaba viendo a un peleador que iba a pelear y estaba pensando cómo vencerlo. Y fue y se ungió todo el cuerpo de aceite para ir a pelear. Ya que se llenó todo de aceite, fue a pelear. Entonces cuando lo quería agarrar el otro, se le soltaba y no le pudo hacer nada. Llénate de aceite para que no te agarre el diablo. Llénate de fuego, porque el fuego de Dios es más fuerte que el fuego del diablo. Gloria a Jesús. No sé si aprendió algo. Vamos a darle gracias a Dios. Si aprendió algo, dígale: Dios, ¿quién es tu prójimo? Puede ser tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano, tu primo, tu amigo, algún familiar, alguien que Dios puso en tu camino para que le pongas aceite. Pero ¿cómo vas a ponerle aceite si no tienes? ¿Cómo vas a ponerle vino si no lo tienes? Hay un lugar donde hay aceite, hay un lugar donde hay vino, y es al pie de la cruz. Dile a Dios: aquí estoy, Dios. Dile a Dios: yo quiero, Señor, que mi ser engrane con quién eres tú. Mira, hermano, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la Trinidad, o Dios Trino. Nosotros también somos trinos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y quiero decirte que tu Trinidad o tu triunidad o tu triple naturaleza puede engranar con esta Trinidad de Dios, bendito su nombre, y puedes engranar en su propósito, puedes engranar en su adoración, puedes engranar en su voluntad, puedes engranar en sus caminos. Quiero decirte que Dios nos creó con la sustancia suficiente para que su plan maestro se lleve a cabo. Quiero decirte que Dios es bueno. Vamos a que toquen ahí algo de adoración. Quiero decirte que Dios es bueno. Quiero decirte que Él es justo. Quiero decirte que Él está aquí esta mañana. Quiero decirte que Él es bueno. Dile a Dios: te doy gracias esta mañana, en este tiempo. Dile: te doy gracias por tu pan. Te doy gracias por el aceite. Te doy gracias por el vino. Mira, hermano, ¿en qué circunstancia estaba Abraham cuando Melquisedec vino a traerle pan y vino? ¿Qué estaba sucediendo en las bodas de Caná cuando Jesús hizo el agua vino? Dice la Escritura que te llenes del Espíritu Santo. Y quiero decirte que hay gozo suficiente en el Calvario
Hay gozo suficiente en el propósito de Dios para tener una vida llena de gozo, para no vivir una vida llena de amargura. Dile a Dios esta mañana: aquí estoy. Dile: aquí está mi vida, Señor. Dile: alabo y glorifico tu nombre, Señor. Póngase de pie y cante este canto que vamos a cantar. Siento un vacío en mi ser. Un vacío en mi ser que solo tú puedes llenar. Mi alma te anhela, no puede estar sin ti. Díselo y levanta tus manos y dice: mi corazón te ama más, no puede estar sin ti. Siento un vacío, siento un vacío en mi ser. Ese vacío es el vientre que solo tú puedes llenar. Mi alma te anhela. Tú eres mi dueño, tú eres mi dueño y Señor. Mi corazón hoy te ama más, no puede estar sin ti. Amado mío, ven por favor. Yo sé que tu amor llenas todo en mí, que frente a ti ya no hay dolor. Amado mío, ven por favor. Yo sé que tu amor llenas todo en mí, que frente a ti ya no hay dolor. Siento un vacío en mi ser que solo tú puedes llenar. Mi alma te anhela, tú eres mi dueño y Señor. Mi corazón hoy te ama más, no puede estar sin ti. Hermano, aquí está Jesús. Él está aquí. Mío, ven por favor. Yo sé que tu amor llenas todo en mí, que frente a ti ya no hay dolor. Adóralo. Eso estaba haciendo el samaritano. Amado mío, ven por favor. Yo sé que tu amor llenas todo en mí, que frente a ti ya no hay dolor. Siento un vacío en mi ser que solo tú puedes Llénate de aceite. Mi alma te anhela, tú eres mi dueño y Señor. Mi corazón hoy te ama más, no puedes estar sin ti. Amado mío, ven por favor. Yo sé que tu amor llenas todo en mí, que frente a ti ya no hay dolor. Amado mío, cántale al Señor. Ven por favor. Yo sé que tu amor llena todo en mí, que frente a ti ya no hay dolor. Amado mío, ven por favor.
favor. Yo sé que tu amor llenas todo en mí, que frente a ti ya no hay dolor. Amado mío, ven por favor. Yo sé que tu amor llenas todo en mí, que frente a ti ya no hay dolor. Padre Dios, te damos gracias. Pon, Señor, en el corazón de mis hermanos y en el mío aceite. Pon de la mirra de tu amor en nuestro ser, de tal forma que nuestras vidas puedan engranar con tu voluntad, Señor. Tú nos diste un tiempo y nos diste una vida para compartirla contigo y tus propósitos. Padre Dios, este tiempo, Dios, bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, sus trabajos, honra sus corazones, Padre, por amor de tu nombre. Dios, te damos la gloria, que tu grande amor, Señor Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de tu Santo y bendito Espíritu permanezca en nuestras vidas. Guárdanos en paz en el precioso nombre de Jesús. Recuerde que hay talento. Si Dios ya terminó con usted, Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Yo sé que tu amor llenas todo en mí, que frente a ti ya no hay dolor. Siento un vacío, siento un vacío en mi ser que solo tú puedes llenar. Mi alma te anhela, tú eres mi dueño y Señor. Mi corazón hoy te ama más, no puede estar sin ti. Amado mío, ven por favor. Yo sé que tu amor llenas todo en mí, que frente a ti ya no hay dolor. Amado mío, ven por favor. Yo sé que tu amor llenas todo en mí, que frente a ti ya no hay dolor, que frente a ti ya no hay dolor, que frente a ti, que frente a ti, que frente a ti ya no hay dolor.